Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Soy Roberto Darrirandi. Estamos dando inicio, como siempre, a este nuevo programa semanal de Economía Latam con el gran profesor y amigo John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien aquí en el norte de los Estados Unidos, pero preocupado por la transición del gobierno del actual presidente. Vamos a hablar al tiro. Vamos a hablar al tiro sobre eso, pero antes vamos a la bienvenida a nuestro invitado hoy día. Él es Andrés Meirovich. Andrés, socio de Genesis Partners y además presidente de la Asociación de Venture Capital de Chile, entre otros pergaminos. Muchas gracias, Roberto y John. Aquí estamos felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y vamos a partir con John, como siempre, preguntándole cómo ya se ve la recta final para que asuma Biden. ¿Alguna duda al respecto? Todavía hay posibilidad de trabas el 6 de enero. Si algunos rechazan el resultado del colegio electoral, tendrán un voto y esto y el otro, y posiblemente unas manifestaciones en las calles. Pero estoy con los dedos cruzados que a partir del 6 o 7 de enero ya la transición sería más o menos hecha. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que es estímulo está en el aire, porque aprobaron después de meses y meses de negociación un proyecto de ley de 5.500 páginas lleno de favores especiales para distintos grupos favorecidos. Y Trump no lo ha firmado porque de repente cambió de idea y quiere cambiarlo de un día a otro. Mientras tanto, yo me río porque de otra manera estaría llorando, porque hoy se acaban los beneficios de los pagos semanales de subvención para los desempleados. En España le dice, muchos están cobrando el paro, ya no van a cobrar. Otra cosa sería los desalojos por falta de pago de la renta. Y bueno, estamos... Feliz Navidad, ¿verdad? Pero yo lo estoy pasando muy bien aquí en el norte, al escondite, todavía lejos del contagio, pero también con esperanzas de que algún día me van a dar una vacuna, algún día. Te va a llegar pronto va a llegar por allá, John, allá al Polo Norte. Sí, bueno, la pregunta es si el virus llega o la vacuna primero. Vamos a ver, no hay problema ya, no hay problema. No, yo estoy tranquilo aquí siempre y cuando que no salgo de la casa. Claro, estás ahí encerrado en una cuarentena permanente. Está bien, pues bueno, para eso está funcionando la tecnología. Así que, oye, bueno, la idea de invitar a Andrés era comentar justamente sobre qué está pasando en el mundo del capital de riesgo o venture capital en nuestro país y en la región. Andrés ya lleva hartos años en esas lides, hoy día dirigiendo el gremio en nuestro país. Y lo primero que quería preguntarte, Andrés, es ¿cuáles son algunas cifras, datos duros que pueden dar cuenta de la evolución positiva, por cierto, que está teniendo el capital de riesgo en nuestro país como una actividad tremendamente importante y relevante y que, bueno, con John también lo hemos comentado muchas veces, ¿cierto?, de los impactos de esta actividad y esta manera, ¿cierto?, de definitiva de apoyar o apalancar los startups, los emprendimientos y en definitiva el desarrollo económico y social del país. Mira, a ver, en términos de LATAM, primero si quieres, vámonos a lo más macro como región, se ha ido doblando la inversión en Venture Capital los últimos 4 años, o sea, todos los años se ha ido doblando. El año 2019 llegó a 4,5 billions, lo cual hace años era impensado. Y esto se da porque, bueno, salió el fondo de SoftBank, que es de 5 billions, salió el fondo de Kasek, el fondo de Monachis, y se están armando distintos tipos de hubs y distintos tipos de inversionistas que están viendo como a LATAM como la última región virgen, te podría decir. O sea, hoy día tanto Silicon Valley como Boston, como Europa, ya está siendo muy caro y todavía hay un arbitraje en LATAM para invertir barato. Así que diría que en términos de región, muy, muy, muy bien. Muy bien. O sea, que se doble los últimos 4 años ha sido tremendo.
Me alegro y mucho todavía de esa noticia, Andrés, y cuánto tiempo que no te veo. Me da pena que no he podido ir a Chile ni que tú has podido venir a Boston tampoco. Qué pena, pero aquí sí, es mejor que nada esta conversación. entonces, bueno, y en Chile, si bien ha dado un salto, el año pasado se invirtieron 63 millones de dólares en Venture Capital, todavía estamos al debe, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Y ahí es donde hemos estado trabajando como gremio, porque en el mundo, y John ahí lo sabe, quien invierte en Venture Capital son fondos de pensiones, family office y grandes compañías, ¿ya? Y en Chile hemos estado evolucionando ante eso, pero se requiere más fuerza en términos de medida. Ahí después podemos hacer doble clic en varias dificultades que tiene Chile, pero uno es que falta competencia, eso más que Venture Capital es de nuestro mercado, y ahí hay varias normativas que se pueden hacer y hay varios ejemplos. Israel es uno de lo que se hizo así. Y dos, es un cambio cultural y los incentivos. Ustedes saben que en Chile si tú inviertes en acciones y tienes una rentabilidad, tú pagas impuestos cero, ¿cierto? Así es. En Chile, si tú inviertes en una startup y generas la misma rentabilidad, compras a 10, vendes a 20, tú puedes llegar hasta un 35% de impuestos. Entonces, por un lado, hay un tema de cultura, de mercado en general, en la cual falta competencia, y ahí se ha visto en todos lados que porque las empresas grandes compran a las chicas o invierten en las chicas, por eso cuando tú te sientes que realmente tienes una amenaza real. Si tú miras el típico ejemplo de Venture Capital, es que las 10 empresas con más valor en Silicon Valley o en Estados Unidos en general, cada 10 años cambian, no son las mismas, ¿cierto? Ese es el típico ejemplo de Venture Capital. Lo que era, no sé, Amazon, era Microsoft, o puede ser otra, ¿cierto? Pero si tú miras en Chile, las 10 más grandes son las mismas hace 30 años. Así es. Eso coincide exactamente con lo que yo he observado acerca de Venture Capital en Chile. El sesgo fiscal siempre está ahí de una manera u otra. No domino completamente el código fiscal de ningún país, mucho menos aquí en el norte, pero el sistema fiscal de Chile trabaja contra la innovación y trabaja contra la venta de una empresa exitosa. La venta exitosa es lo que alimenta todo lo de venture capital, y la venta exitosa terminan vendiendo barato por una u otra razón. Y es algo que siempre me ha llamado la atención, y qué bueno que usted lo haya dicho. Sí, o sea, entonces por un lado tenemos muy buenos beneficios. Corfo tiene muy buenos incentivos a los fondos de Venture Capital. Corfo lo que hace es que hace un matching fund por cada dinero de inversionista, por cada uno, Corfo pone hasta 4 en un formato deuda capital. Si al fondo le va bien, funciona como deuda senior. Si al fondo le va mal, funciona como subsidio. Eso es realmente muy bueno. Muy fuerte, sí. Y lo otro, que Chile tiene una ley que está desde el año 2012 de la LUF, de la ley de fondos, que dice que si un fondo se abre en Chile y ese fondo invierte al menos un 80% fuera de Chile, ese fondo es tax free. Entonces, si es que tú unes estos beneficios, realmente Chile podría ser una muy buena plataforma para LATAM. Y ahí hay el ejemplo de Singapur, por ejemplo, que es un centro financiero, y desde Singapur se invierte a todo el sudeste asiático, Malasia, Tailandia. Y Chile podría ser, y lo que nosotros hemos buscado, es que Chile sea ese centro financiero. Hay muchas startups buenas en Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, México. Y ahí consideramos que los fondos, la industria financiera debiese estar en Chile. Entonces hay un mito que hay que romper. Siempre cuando uno habla con inversionistas, con gente de gobierno, te dicen, mira, esto es obvio, o más bien los de Chicago hoy puro. No tú, Roberto, los otros te dicen, no, mira, te dicen, pero Andrés, si los negocios buenos consiguen plata.
Y ese es el mito uno, porque si tú te fijas, entonces cuando haya 80 corner shop, obviamente el venture capital en Chile va a ser mucho más grande porque la gente quiere rentabilidad. Y eso es una falacia triste y que cuesta creer que gente, se supone bien formada, haga ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque si uno analiza tanto Boston como Silicon Valley, o todos los hubs, Londres, Singapur, etcétera, y Israel, la industria financiera llegó primero. Entonces es muy clave que la plata se arme primero, o sea, no van a haber 80 corner shop si no hay una industria financiera potente. ¿Por qué? Porque igual en Silicon Valley, al igual que en Chile, es más, yo siempre cuento un ejemplo. Ustedes todos han usado Rappi o conocen Rappi, ¿cierto? Ah, Rappi está en Chile hace 50 años, que son los Moto hoy. ah, La diferencia entre Rappi y los Moto hoy es que a Rappi le han puesto 1,5 billones encima. Lo estoy haciendo simple, ¿cierto? Obviamente hay un equipo potente detrás, hay un desarrollo tecnológico, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo que muestra claro que la inyección de financiamiento es vital para que realmente las startups crezcan. Hoy día, si es que uno mira todas las cifras en el mundo, cada vez las rondas, las series son más grandes. Entonces, el mercado financiero es muy relevante. Y lo otro que también, pues te dicen, bueno, pero en Chile hay startups disponibles para invertir 500 millones de dólares, $1 billón. También es tan falacio, tan burdo como decir que las empresas que se financian en Boston o en Silicon Valley son gente que nació en Boston o en Silicon Valley. Es gente que llegó de todo el mundo por la industria financiera o la industria de fondos o para estar más cerca de los fondos a Boston y a Silicon Valley. Entonces, punto uno, yo creo, la industria financiera es vital y tenemos como Chile, diría, una gran chance de que dentro de LATAM seguimos siendo no sé si los niños lindos es la buena palabra, pero todavía las leyes o las normas funcionan de buena forma. Y eso tenemos hoy día, para los siguientes 10 años, que realmente, o sea, Chile tiene todo, realmente todo, para ser el hub de Venture Capital de LATAM. Y eso lo creo sinceramente, no porque hoy día contundente que Chile tiene la reputación número uno en toda América Latina. Podría ser exactamente como vos dijiste, el rol de Singapur, del lugar donde van toda la gente de la región para lanzar su emisión de papeles en el mercado, y nunca han aprovechado esa ventaja duramente ganada durante los últimos 40 años. Y lo menosprecian. Siempre dicen que si el proyecto es bueno, el dinero automáticamente aparece. ¿Automáticamente de dónde? Yo estoy viviendo en mi bolsillo y no encuentro los billetes. ¿Dónde están? Pero mi proyecto es bueno y merece ser financiado. ¿Y dónde está el dinero? Así es, o sea, yo creo que ese es el gran mito y cuesta mucho romper esa barrera, John, porque la clase de dirigente en Chile, empresarial y todo, son muy de la vieja escuela. Y eso es muy difícil cambiarlo. Pero también es injusto porque mucha de la gente que dice eso se benefició de muchos beneficios, valga la redundancia, en los años 80. Entonces, cuesta creer que gente que se benefició de ciertos incentivos no crea hoy día en que los mismos incentivos puedan ayudar a desarrollar una industria tan relevante, si hoy día más que nunca el tema de innovar, de generar nuevas empresas, de generar empleo, de generar desarrollo tecnológico es clave. O sea, y darle oportunidades a los que no nacieron en el barrio alto. Roberto no puede confirmar que el rendimiento de los fondos de pensión ha sido inadecuado y una de las razones es que no han ganado suficiente con la creatividad y innovación que yo personalmente he observado en Chile. Y vos estabas citando un ejemplo de una empresa que en la próxima ronda no consiguió suficiente, en la próxima no consiguió suficiente, y otro ahora está expandiendo rápidamente en el mercado que debería haber pertenecido a otra empresa. Yo he visto eso y una otra vez, y una de las consecuencias es que la gente se está jubilando
con su AFP inadecuado. ¿Y por qué inadecuado? Porque los gestores de los portafolios han sido demasiado cautelosos. ¿Por qué tan cautelosos? No por su propia naturaleza, sino por los incentivos y los contraincentivos que le han dado durante los últimos 40 años. Sí, pues, y lo otro relevante, John, que mira, cuando uno se junta con la gente de los fondos de pensiones y con gente de los family office y gente de las grandes compañías, el miedo a fracasar, porque yo creo que eso es un tema muy nuestro. Te dicen, mira, si yo invierto en un fondo en China o en Brasil, es culpa de allá. Nadie sabe, todos los fondos suben y bajan todos los días, así que eso no. Pero si yo invierto en una startup en Chile y me va mal, yo salgo en el diario al día siguiente. Y eso exactamente, si invierten en 5 y uno es el próximo Google o Facebook, solo hablan los 4 que no salieron tan exitosos. Por eso, John, dado eso, es que si uno mira la historia, porque uno siempre trata de buscar los cambios a la buena, por llamarlo así, tratando de convencer a los gestores que invertir un poco en Venture Capital es bueno, tanto por el retorno financiero, que es mucho más alto, están todas las cifras de los últimos 30 años, el Venture Capital, el retorno es mucho más alto que el fondo A, muchísimo más alto. Así es. Entonces, por un lado, tratar de convencerlo que hay rentabilidad y que hay impacto es muy, muy difícil. Entonces, y piensen otro, los fondos en Chile, los fondos de pensiones del año 90 hasta hoy día, fueron un actor clave para el desarrollo de Chile. Si tú miras las grandes compañías en Chile, todas han sido fondeadas por los fondos de pensiones. Entonces, sí, realmente... Primero le compraban los bonos y entonces le compraban las acciones, pero no le compran los bonos ni las acciones de las empresas que no tienen presencia en la bolsa. Esa es una regla que tiene mucho sentido, pero también ha causado mucho daño, que una emisión que no tiene suficiente volumen de transacciones no está en la lista, no lo pueden comprar. Así es, pero piensa, John, el caso de México, por ejemplo, porque no es Estados Unidos, Singapur, que uno puede decir, mira, están a 20, no sé, 30 años. México hace 4 años dejó que sus Afores, que son sus fondos de pensiones, invirtieran en Venture Capital. Y hoy día han invertido $600 millones en los últimos 4 años. Y dado eso, que México es el segundo mercado en LATAM en términos de Venture Capital después de Brasil. Y hoy día la mayoría de las startups de Chile y de LATAM quieren irse a México cuando hace 5 años atrás era impensado, nadie hablaba de México. Claro. Entonces, es un ejemplo que, bueno, y donde diga que por mucho que uno trate de convencer con datos duros, Claro, la gente no cambia, es ley, básicamente es ley, y ahí nosotros necesitamos un gobierno o un parlamento que realmente crea en esto y que vote una ley que obligue en una mínima parte, si aquí estamos hablando nada menos que lambda, ¿no? De que los fondos de pensiones, piensa que los fondos hoy día cada vez son menos, sí, pero eran 250 billions. Piensa que inviertan, no sé, $500 millones en Venture Capital. Chile cambió completamente. Claro, por supuesto. Y en menos que nada, no es nada. Yo siempre digo como chiste, en menos de la fiesta en el yate que se da a los dirigentes de la Sí, es cierto. Okay. Pero algo que siempre me ha impresionado es que todo lo que quieren poner una empresa, primero tiene que ser un producto físico porque menosprecian los servicios. Segundo, su plan de la empresa, principalmente cómo va a funcionar este producto, y no llegan a ni siquiera una hoja de cálculo de cómo va a ser las finanzas. Automáticamente, como el producto es tan bonito, va a ser rentable y chao. Exactamente. Oye, y o sea, acá o sea, igual Andrés, estamos en un problema que no es simple, porque es una mezcla definitiva, ¿cierto? Entre efectivamente incentivos, hablemos tributarios, regulatorios y otros, de acuerdo, que deberían darse por lo menos por un periodo, ¿cierto?, de periodo de tiempo, ¿cierto?, mientras la industria, ¿cierto?, alcanza una escala.
como ha sido el caso ahora reciente de México, y también de aspectos culturales, porque todavía tú vas, y lo has comentado, ¿cierto? Uno va a un empresario o familiar y dice, ya, ok, oye, ya, listo, estoy buscando este financiamiento, y dice, oye, ¿y qué va a dejar de garantía? ¿Cuál es tu garantía? O sea, ahí se acabó la conversación, ¿entendido? ¿No? O sea, como... Mira, hoy día te diría que cada vez menos. Yo creo que más el miedo a fracasar. Hoy día, sí lo que otra vía, que también estamos haciendo en Chile, y yo creo que es una buena vía, piensa que aquí tenéis también estas dos formas. O tienes fondo de pensiones, family office, grandes compañías, o te enfocas en el mercado de afuera, ¿ya? A buscar el PIS afuera, inversionista afuera. Y ese fue el caso de Brasil. Brasil hoy día es el número uno por lejos, se invierte 2,5 billones al año en Venture Capital, y de esa plata 2/3 viene de fuera de Brasil, ¿ya? Brasil, que ustedes saben que tiene una industria de PI muy fuerte, hace muchos años Private Equity ha sido una muy buena industria, se abalanzó sobre inversionistas de afuera, mostrando a Brasil como un hub y como un mercado en sí mismo, ¿ya? Entonces, nosotros como industria de Chile, también dijimos, bueno, si los actores internos les cuesta tanto los cambios, ya sea por tema cultura, ya sea por tema de incentivo, vamos a buscar inversionistas de afuera de Chile. Y te diría que de buena forma, en los últimos 3 años, pero sobre todo este año, han entrado como inversionistas fondos en Chile, inversionistas de Israel, de Alemania, de Francia, de UK, de cosas que hace 5 años era impensado. Entonces, mirando el vaso medio lleno, creo que la industria se ha rebuscado la forma de entrar inversionistas. Aquí el término de monto, esto finalmente nosotros somos una industria financiera que tiene impacto abajo, pero somos financieros. Entonces la meta de todos los gestores de fondos es ojalá hacer más fondos y más grandes los fondos, ¿cierto? Y así que, dado eso, y dado la urgencia, y dado que los inversionistas en Chile han estado, te diría, flojos, eso ha hecho que las gestoras de fondos hayan ido a buscar afuera. Y hayamos... Lo de la ponderación de extranjeros, yo me explico eso de la siguiente manera. Yo personalmente he comprado acciones en Brasil y traje los tiquetes de compra a clase y los alumnos brasileños me quedaban viendo que había perdido la mente. ¿Por qué habría algo tan desbordadamente, completamente fuera de la cancha? Pero me gané 50% en 2 meses y también le mostré el tiquete de venta. Y quedaron viendo otra vez más que alguien ha ganado con un papel brasileño. No tienes todos tus activos financieros en certificados de depósito en bancos de ahorro de Miami o Nueva York. No, es muy diferente porque para mí como extranjero, yo no tuve ni 1% de mis activos financieros invertidos en América Latina, aún contando la inversión que hice en las acciones brasileñas. Si eso lo pierdo de un día a otro, me da igual. Pero para una persona que tiene su casa, su trabajo ahí, está dependiendo del pacto social que está en proceso de renegociación, por supuesto que están siendo súper cautelosos, pero además de eso tienen los sesgos culturales que vos mencionaste, que un solo fracaso anula varios éxitos. Y eso es algo que nunca he podido entender, excepto que muchos están manejando activos que pertenecen a otros y no quieren lucir mal en los ojos de los otros porque le podría costar su ingreso de comisiones por manejar esos portafolios. Así es. Sí, eso es algo, perdón que estoy agarrando la palabra aquí, pero no, dale. Yo he visto este panorama desde hace mucho y ya se está rompiendo y me alegro mucho que se está rompiendo. Así es. Oye, bueno, y entonces, bueno, me parece esto que tú señalas, Andrés, esto último de este flujo, influjo, ¿cierto?, de inversionistas extranjeros llegando acá, bueno, es una muy buena noticia, ¿cierto? Y en la medida que
esto empieza a ser más, entre comillas, normal, y empiezan a ocurrir casos de éxito, bueno, efectivamente, puede que se dé al revés, o sea, puede que al final los locales digan, mira lo que me he perdido, mira lo que me he perdido por ser tan conservador, lo que sea. Y en el fondo, claro, con esos casos de éxito y con inversionistas, sobre todo más sofisticados, que manejan portafolios, como tú dices, muchos de ellos, para ellos el private equity o el venture capital es, no sé, el 1% de su cartera, aunque hay algunos más especializados, por supuesto. Entonces, bueno, por ahí quizás puede venir parte del que despierten definitivamente y que entiendan que es una clase de activo distinta, con otras características, con otros niveles de retorno y riesgo, y que sobre todo una mirada a portafolio, como tú dices, de repente en una compañía que tiene un problema en la bolsa cae 40% en un par de días, nadie dice nada, ¿entiendes? ¿No? Nadie dice nada, la acción cayó tanto y en cambio en otro perdiste, da lo mismo, $100,000, la pequeña inversión. Bueno, y parte, es así el negocio, venture capital. Volviendo a tu punto de que yo perdí, no, lo que ellos dicen que yo perdí, pero realmente perdieron la oportunidad de ganar más. Claro. Abandonaron la alternativa que le hubiera sacado de la situación donde están por exceso de cautela. La cautela es aparentemente castigado, pero si se hace una diversificación adecuada, no, la toma de riesgo sí rinde. Por supuesto. Así es. Así es, sí, o sea, como les digo, yo creo que mirando el vaso medio lleno, han habido inversionistas de afuera que un hito para nosotros, o sea, que ingleses, americanos, franceses, ingresen a Chile. Pero claramente esto se va a destapar en la medida que los fondos de pensiones, los family office o las grandes compañías se metan. Piensen nomás que hay un hito, ejemplo, Copec abrió su fondo de Venture Capital. En 4 meses invirtió 40, 50 millones de dólares, que es casi lo mismo que se invirtió todo el 2019 en Chile. Entonces, esa es la importancia de que realmente las empresas inviertan, porque hay mucho flujo de plata. Si usted mira en Silicon Valley, la mayoría son empresas, bueno, son fondos, pero muchos son financiadas por empresas, o los que compran en la siguiente ronda. O sea, lo que le dan vida a este ciclo son las grandes empresas. Entonces, en la medida de que se genere competencia, porque cuando tú inviertes finalmente en riesgo, cuando tú ves que hay un riesgo de largo plazo para tu empresa. No. Y eso en Chile todavía no está muy sensato. Y básicamente hay una tesis que yo creo que es la cierta, que se da. Básicamente es cuando tú tienes en Chile, y ustedes saben, son pocos grupos quienes manejan un 30-40% del PIB, ¿cierto? Son 10, 12 grupos. Cuando tú tienes grupos que son dueños de bancos o de temas financieros y de compañías reales, es una relación tóxica. Porque finalmente la banca, y más, sumo otro dato, en Usayon, y Roberto, un 13% del financiamiento viene de la banca. En Chile es un 54%. Y el resto 46%, que es el mercado financiero, bonos, etcétera, etcétera, van a 100 empresas en Chile. Entonces tú tienes empresas grandes que se cuidan entre ellas, que se financian entre ellas a tasas muy baratas, y tú tienes la startup y pyme que asume un caso típico, no tiene capital, se financia con el banco a una tasa de UF más 24% anual, tiene que rentar al menos UF más 24% anual para que sea rentable la empresa. Si tú le pones esa misma traba o ese mismo peso a las empresas que están en bolsa, quiebran. Algunas, no todas, pero la mayoría. Entonces, Chile está constituido, este barrio está constituido con estos grupos que manejan tanto bancos como en empresas, que los bancos son todos, piensa que los grupos grandes en Chile tienen participación en 80% de los bancos. Es un club cerrado, pero es un club se abre una y otra vez, pero vuelve a cerrarse. Es algo que siempre me ha llamado la atención, de que las empresas grandes pueden ir a Londres y pueden volver con $300 millones al LIBOR más 1, y la empresa
pequeño mediana, la empresa mediana que está tratando de expandir de 10 personas a 20, no consigue o consigue a un precio tan alto que le termina siendo mala rentabilidad neta para ellos. Terminan pagando los costos financieros que son para mí excesivamente altos. Hay muchas maneras de rebajar esos costos financieros que con el expertise del sistema chileno lo podrían hacer, pero lo hacen, pero no lo hacen. Actualmente lo están haciendo y es buena oportunidad porque con tanta rotación de actividad económica, la economía se está transformando violentamente y rápidamente, no por un esquema grande hecho por los expertos en la cumbre, sino por esta pandemia que está echando todo a perder, excepto por lo que está creciendo mucho más rápidamente que antes. Así es, piensa Israel, que es un súper buen ejemplo, tenía el mismo problema de Chile, ¿ya? Ustedes saben que Israel se le llama el Startup Nation hace muchos años, pero ellos tenían una fuerte dificultad, que era que se formaban en empresas, pero que esas empresas morían muy rápido o no daban el siguiente salto. La falta de series A más o B, ¿cierto? Hacia arriba, de series más altas, era muy fuerte. Y básicamente se dieron cuenta que tenían el mismo problema que Chile, que eran 20 familias, que eran dueños del 35% del PIB, y que tenían esta mezcla, que tenían banco y tenían empresa. Entonces, ¿qué se hizo? El año 2013 se hizo una ley en la cual se obligaba a que los grupos grandes tomaran una decisión. Le daban 6 años para tomar una decisión. O se quedaban con el banco o se quedaban con la empresa. ¿Ya? Los efectos de esa ley fueron notables. El aumento de corporate venture capital, el aumento de inversiones, el aumento de transacciones hizo que en vez de Startup Nation fuera el Scale Up Nation. Entonces, ¿qué es lo que veo para Chile? Tenemos que hacer un cambio de regulación urgente. O sea, yo creo que tenemos que hacer esta ley que se hizo allá. O sea, no puede ser, es nefasto, diría con esa palabra, que los bancos sean dueños de empresas. Que básicamente no son los bancos, pero son los mismos dueños del banco que son los dueños de la empresa. Algo hicieron en España. Cuando ellos entraron a la Comunidad Europea, había 7 bancos, cada banco con su afiliado industrial que fueron bloques de control de varias empresas. Y según lo que me dijeron, ellos habían dado préstamos contra esos bloques de control y cuando el dueño del bloque no pagó, se quedaron ellos con el bloque y de esa manera formaron su grupo industrial. Pero un efecto secundario, yo trabajé con asesores bursátiles, una compañía de administrador de fondos y venture capital, y ellos dijeron que con 7 bancos y 7 casas de bolsa, cada casa de bolsa solo recomendaba a las empresas que estaban en el grupo industrial de ese banco. Y el gobierno de España decidió que ya es tiempo de que los bancos se deshagan de esos bloques de control de las empresas. Y el negocio de asesores bursátiles fue hacer colocaciones de esos bloques que fueran grandes bloques. Precio mínimo de un bloque como $100 millones y ellos lo hicieron muy bien y pudieron deshacer esa estructura. Entonces ya pasó mucho tiempo y quebró varios bancos y ha habido fusiones de bancos y todo, pero ese matrimonio entre bancos comerciales clásicos y grupos industriales tan dominantes ya se rompió ya 2 o 3 veces y España es mucho más competitivo en ese sentido que lo era hace unos 30 años. Así es. O sea que, bueno, ahí hay un tremendo desafío, lo que tú dices. Concuerdo que hay temas estructurales, en definitiva, en nuestra economía. Ojalá que exista una voluntad política, como dices tú, en un futuro nuevo Congreso. Y acá tenemos el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso obviamente supone
que nuestros legisladores tienen la capacidad de mirar no el largo plazo, pero por lo menos el mediano plazo, ¿cierto? Cosa que ha estado un poquito ausente en los últimos años en nuestro país, con medidas que han sido en general populistas, ¿cierto? Y bastante poco felices en muchos casos. Y, es más, incluso prescindiendo de los técnicos, como ha sido el caso de estos retiros de los... Mira, estos últimos 2 años, John, por mi lado de gremio, he estado en muchas reuniones con diputados, senadores, gobierno, y es súper difícil porque la gente no entiende mucho cómo funciona. Este tema es complicado y no pueden prestar atención a eso porque tiene tanta bulla en las calles y manifestaciones. Esto va a resolver el problema, pero tomará tiempo. Claro. Tiempo no hay en este momento. Sí, pero entonces ahí estamos tratando de armar mesas y todo para hacerles ver que realmente esto genera un impacto súper positivo en la población. Los otros ejemplos, como decía Israel o el mismo Estados Unidos, estas normas de separación fueron votadas por el 100% de las cámaras, de sus respectivas cámaras. Entonces, es algo que debiese hacer mucho sentido. Sí. Pero cuesta, porque siempre hay fricciones y como dice John, club que hay en Chile es súper difícil. Entonces, yo creo que vamos bien en el sentido que vamos mucho mejor que lo que estábamos hace 5 años, en términos de inversión, en términos de startup, en términos de sofisticación de mercado, pero creo sinceramente que tenemos todas las herramientas para ser los número 1, el LATAM me refiero. Exactamente. Y lo que da más rabia es que si uno ve Perú, uno ve, no sé, Colombia, están yendo a 150 por hora, con todas las dificultades que tienen. Eso no... pero, por ejemplo, nosotros hemos hablado de un fondo de fondo, ya de un funds of funds, que finalmente para que entren los inversionistas grandes, fondos de pensiones, etcétera, family office. Y ese proyecto lleva 4 años. Claro. Ese proyecto hay un proyecto de ley que lo hizo Bitran en Corfo en el último año de Bachelet. Lleva 4 años ese proyecto ahí parado. Entonces, finalmente aquí no es que no haya gente técnica, es que finalmente yo siempre digo las urgencias del día a día nos hace dejar de lado temas tan relevantes que esto, o sea, piensen en lo que está haciendo, no sé si ustedes lo han visto, pero Florida, Miami, está haciendo una campaña muy fuerte para atraer gente, inversionistas, fondos de startups, desde Silicon Valley o desde Boston y de Nueva York hacia Miami. ¿Por qué? Porque dice, mira, aquí ya con el COVID no hay que estar ni con frío, ni hay que pagar rentas caras, ni hay que vivir la vida, que hay playa, que tomar. Café cubano. Café cubano, o sea, Miami es un paraíso, ¿cierto? Si tú miras, desde el gobernador, el alcalde, están haciendo una campaña increíble con subsidios, entonces es un poco lo que da como sana envidia, decir, yo nunca he visto, y me encantaría, un ministro, un alcalde diciendo, instálense en Chile, porque Chile es el mejor lugar de LATAM, y la gente se está yendo, si es que uno mira, se está yendo Goldman Sachs de Nueva York a Miami, se está yendo el PIS de Silicon Valley a Miami, entonces se están yendo a Denver, Texas y Miami, que esos han sido los polos donde se están yendo. Entonces, esto se hace, esto no nace. O sea, no es que aquí por osmosis la gente llegue en invierno. Bueno, por eso está la voluntad política y tratar de entender esto y aunar fuerza. Pero mira, bueno, vamos a seguir conversando, Andrés, en el futuro cercano. Yo creo que estas conversaciones justamente ayudan. Ojalá que las personas que entienden, porque hay algunos que lamentablemente no entienden, o otros que no quieren entender, de verdad le pongan fuerza a esto, porque estoy de acuerdo contigo. Acá hay tremendos efectos económicos, sociales, de oportunidades, etcétera, y que va justo en la línea de lo que necesita, más inclusión, ¿cierto? Más diversidad, más cercanía. Así que te quiero agradecer. El tiempo acá también vuela en este mundo del streaming y seguiremos conversando, Andrés, en futuras ediciones sobre esto y otros tópicos que sean relevantes para nuestro país y
y para las personas, no solo los emprendedores, sino cualquier persona, obviamente, que tiene algún interés privado o público en estos temas. Así que lo quiero agradecer y John también, un gusto como siempre, desearte ahí que ojalá no te congeles allá en el Polo Norte con varios metros de nieve. ¿Ah? Excelente haber visto a Andrés otra vez. Yo pensé que iba a tener que ir allá o que él vendría acá, pero qué bueno que te veo, Andrés. Y yo quisiera decir para los que no lo saben que Andrés es una figura destacada de todo lo que es capital riesgo en Chile. Es también súper importante en atraer diversificación internacional a ese segmento que es un magneto obvio de capital extranjero y que podría dar un rendimiento súper alto a los que lo hacen con tiempo oportuno, como actualmente hay tantas oportunidades ahí que el mundo no está viendo porque está viendo su propia cosa en su propio país, que es entendible, pero no perdonable en el largo plazo porque están perdiendo muchas oportunidades. Así es, pues. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un gran gusto. John, como siempre también. Sí, uno de estos días, cada día estoy más cercano a ustedes. Voy a llegar de paracaidistas uno de estos días ahí. Por favor. Oye, y si no nos juntamos en Miami, aprovechamos y nos juntamos en Miami, más fácil. Primero tengo que poder salir de mi casa al aeropuerto y llegar allá sin contagiarme. Okay, ya. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Adiós.